La carrera de México prometía ser otro capítulo legendario de la temporada 2025 de Fórmula 1. Un duelo feroz entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Pero lo que ocurrió aquella noche en Ciudad de México dejó al mundo del automovilismo en shock. El joven prodigio australiano de McLaren, que había liderado el campeonato desde abril, vio como su sueño de convertirse en el primer campeón australiano en 45 años se desvanecía entre decisiones políticas, confusión en el muro de boxes y una controvertida sanción que lo cambió todo. El rostro de Piastri lo decía todo cuando cruzó la meta en quinta posición, mientras su compañero Lando Norris celebraba una victoria aplastante con 35 segundos de ventaja. Los abucheos del público resonaron en el estadio cuando Norris levantó el trofeo, pero la verdadera batalla no estaba en el podio. Se libraba en los pasillos de McLaren, donde una serie de decisiones cuestionables transformaron una pelea justa en un caos estratégico. Una historia que, más que una carrera, parecía un guión de traición y poder dentro de Woking. La noche mexicana no fue solo una derrota deportiva, fue una grieta en la fachada perfecta de McLaren. Piastri, el piloto metódico y sereno, que había controlado el campeonato durante casi 200 días, de repente parecía impotente. Y no por falta de talento, sino por algo mucho más doloroso: haber sido dejado a su suerte por el mismo equipo que debía protegerlo. Desde la clasificación, Norris fue intocable. Pole perfecta, ritmo inquebrantable y una confianza que lo hacía parecer invencible. Desde la primera vuelta, el destino parecía escrito. Mientras Norris escapaba adelante, Piastri quedó atrapado en tráfico. Dos Mercedes, los de Russell y el joven Kimi Antonelli, se convirtieron en su pesadilla. Durante 20 vueltas, el australiano quedó bloqueado, viendo cómo sus neumáticos morían, mientras el aire sucio arruinaba su ritmo. «Puedo ir más rápido», repetía por radio, pero la respuesta del muro fue silencio. La indecisión se volvió su condena. Mientras tanto, el otro lado del garaje reaccionaba con precisión quirúrgica, protegiendo a Norris y ejecutando cada movimiento con una coordinación perfecta. El momento decisivo llegó alrededor de la vuelta 50. Piastri, al fin, recibió la orden de parar, pero ya era tarde. La ventana estratégica había desaparecido. Un coche de seguridad virtual lo remató todo cuando intentaba superar al novato Oliver Bearman. Carrera neutralizada, oportunidad perdida. Quinto lugar. Un resultado que, sobre el papel, parecía digno, pero en realidad simbolizaba una derrota interna. Al otro lado del box, Norris celebraba su séptima victoria de la temporada, la primera de McLaren en México, desde 1989. La fiesta era total, pero algo dentro del equipo se había roto. Mientras la celebración llenaba el podio, la atmósfera en las gradas era completamente distinta. Los abucheos retumbaron cuando Norris levantó el trofeo. Algunos lo consideraron una falta de respeto, otros justicia poética. Para muchos, esa victoria no se sintió limpia. Parecía el desenlace de una historia escrita en los despachos, no en la pista. La diferencia era abismal. Norris dominaba sin oposición, mientras Piastri, el hombre que había cargado con McLaren durante todo el año, era relegado al silencio. Una victoria de un equipo dividido, disfrazada de triunfo colectivo. Los números revelaron la magnitud del golpe. Norris pasó al frente del campeonato con 357 puntos, superando por uno a Piastri, que se quedó en 356. Detrás, Max Verstappen acechaba con 321, oliendo sangre, esperando que McLaren se autodestruyera desde dentro. La tensión era palpable. Dos compañeros que hace meses reían juntos, ahora ni se miraban en el briefing. La batalla por el título se había transformado en un pulso psicológico. Cada gesto, cada palabra, cada silencio en el garaje de Woking tenía peso de pólvora. Lo más inquietante vino después. Piastri confesó ante la prensa que llevaba conduciendo de forma muy distinta en las últimas semanas. Dijo que el coche había cambiado, no mecánicamente, sino en cómo respondía. Tuve que modificar bastantes cosas en mi estilo, y hoy solo intenté limitar los daños, explicó.
Una frase corta, pero reveladora. Detrás de su serenidad se escondía una verdad incómoda. McLaren podría estar desarrollando el coche hacia el estilo de Norris. No sería la primera vez que un equipo, sin admitirlo, inclina la balanza hacia su favorito. La historia se repite. Hamilton y Rosberg en 2016. Vettel y Webber en 2010. Dos pilotos brillantes, un solo equipo y un equilibrio que se rompe con el tiempo. En McLaren, esa misma sombra empieza a alargarse. Lo que antes era una rivalidad sana, ahora se siente como una guerra fría. Dentro de la fábrica, en cada reunión de ingenieros, cada actualización aerodinámica o decisión estratégica parece tener un destinatario. Y ese destinatario no es Piastri. Para un piloto joven, que aún está aprendiendo a navegar los juegos de poder de la Fórmula 1, esa sensación de aislamiento es devastadora. Aún así, Piastri mantiene la compostura. Ha hecho todo bien. Madurez, precisión, frialdad. Pero algo se ha quebrado. Desde el parón veraniego, su rendimiento a una vuelta ha caído, sus resultados se han estancado y la confianza que antes irradiaba parece haber desaparecido. En la radio, su voz suena distinta, más contenida, más frustrada. Lo que antes era control, ahora es impotencia. Intenta empujar más fuerte, pero obtiene menos respuesta. El coche que antes bailaba a su ritmo, ahora parece pelearle cada curva. Y cada vuelta lo aleja un poco más del título que parecía tener en sus manos. Mientras Piastri se hunde en la incertidumbre, Lando Norris asciende con la determinación de un hombre que siente que el destino está de su lado. Su ritmo es impecable, su confianza inquebrantable. Ya no es el chico que buscaba su primera victoria, sino el líder que sabe cerrar campeonatos. Y lo más inquietante es cómo todo McLaren parece girar a su alrededor. Las estrategias, las actualizaciones, la energía del equipo, todo se alinea con Norris. Lo que para unos es eficiencia, para otros es favoritismo. Pero así es la Fórmula 1. Cuando huele a título, los corazones se apagan y solo quedan los resultados. Sin embargo, el campeonato no está decidido. Quedan 4 circuitos que pueden cambiarlo todo: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. 116 puntos todavía en juego. Un abandono, un error en boxes, una simple bandera de seguridad podrían alterar el destino. Piastri, herido y desconfiado, aún no está fuera. A veces, los pilotos más peligrosos son los que ya no tienen nada que perder. México puede haber sido su caída, pero también podría ser el punto de quiebre que despierte al luchador que lleva dentro. Porque en Fórmula 1, los campeones no se forjan en la gloria, sino en la adversidad. Así quedará grabado el Gran Premio de México en la historia. No como la victoria de Norris, sino como el día en que McLaren mostró sus grietas. La noche en que la perfección se resquebrajó y la lealtad se volvió frágil. El día en que un equipo unido por el color papaya se dividió por la ambición. Piastri puede haber sido derrotado en la pista, pero aún puede vencer en el alma. Porque los grandes campeones no solo ganan carreras, sobreviven a las tormentas. Y mientras el campeonato se dirige hacia su clímax, la pregunta resuena con fuerza en todo el paddock. ¿Podrá Oscar Piastri renacer de las cenizas y reclamar lo que un día fue suyo? La respuesta nos espera en Brasil.